Lección 12. La caída y el ascenso de David. Las historias de la vida de David están caracterizadas por la devoción a Dios. Sin embargo, el elogio que naturalmente podría hacérsele a David resulta silenciado por un vergonzoso periodo de su vida. Superficialmente, el deseo de David por Betsabé es frecuentemente usado como un punto de partida para los errores que cometió a partir de que simplemente él cedió a la tentación. Sin embargo, Elena G. de White declara: el espíritu de ensalzamiento propio fue el que preparó la caída de David. Tal vez las cuestiones más importantes en esta historia no sean las malas acciones de David, sino sus acciones ocultas. David perdió la oportunidad de arrepentirse y someter su humanidad al poder y a la gracia de Dios. La lujuria, el adulterio, el engaño y el orgullo son todos gestos, elementos que se manifestaron en la vida de David, porque fue permitido que estos se desarrollaran en un corazón no sensibilizado por el arrepentimiento. Jesús en el Sermón del Monte advirtió: pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. El pecado parece pecaminoso solamente cuando es descubierto en acción. Sin embargo, necesitamos examinar y discutir acerca del origen de la derrota de David, es decir, el yo. David se había perdido incluso antes de que todo aquel enredo se hiciera público. Sin embargo, lo que nos llama más la atención son la convicción y el sincero arrepentimiento de él, los cuales ocurrieron después de que fue consumado el hecho, representando verdaderamente la manera existente para evitar la caída. Pero ¿por qué David estaba en su casa mientras sus hombres estaban en el frente de la batalla? Esta historia sucede en la primavera, y los soldados estaban luchando contra los amalecitas, mientras David estaba pasando el tiempo en Jerusalén desempeñando su papel de rey. Israel tenía un rey y un líder. Acuérdate de la esperanzadora reivindicación de lo que haría un rey, para ser como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. 1 Samuel 8:20. David ya no era más que aquel poderoso rey que conducía a su pueblo hacia la victoria, sino el rey concentrado en sí mismo, el cual tenía personas para que cumplieran sus órdenes. ¿Por qué Betsabé no se resistió? ¿No resistió ser tan culpable como David? Evidentemente, Betsabé fue obligada a hacer lo que el rey le había pedido. Tal vez ella se haya sentido lisonjeada con la atracción de David. De cualquier manera, la ley de Dios declara en Levíticos 20:10 que tanto la mujer como el hombre son culpables. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto al adúltero como a la adúltera. Si el marido, Urías, hubiera descubierto la verdadera situación, estaría amparado por la ley levítica para pedir la pena de muerte para ambos. ¿Qué fue lo que había ocurrido con el fino sentido de David con relación a lo que era correcto y lo que era incorrecto? Evidentemente, esta historia describe a David perdiendo todos sus puntos de referencia moral. David se sintió relajado con la idea de estar libre o por vivir encima de las leyes de Dios y de su pueblo. David estaba cometiendo muchos errores en este momento. Elena de White hace un comentario acerca de que la Biblia es muy discreta cuando elogia a las personas por sus virtudes y habilidades demostradas a lo largo de la vida. Ella afirma todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por medio de la gracia de Dios a través de Cristo. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Los Escogidos, página 398. Tanto si David vencía a un león o a un oso o a un gigante, siempre había un himno de alabanza a Dios en su mente o en sus labios. Sin embargo, cuando el tiempo fue pasando, el éxito fue enmarcando la vida de David.
El joven rey falló en reconocer los planes de Dios que estaban desarrollándose en su vida. Su interrelación con Betsabé y el asesinato de su marido mancharon la gloriosa ascensión de David con una mácula de vergüenza. Sin embargo, lo que convierte esta historia en muy impresionante es la manera en que David se arrepintió tan profunda y sinceramente, y además del hecho de que el perdón de Dios tiene un poder tan purificador, puedes percibir que Dios está insistiendo contigo a fin de que te arrepientas y dejes de lado una conducta o un comportamiento o una manera de pensar que pueden ser destructivos. Hasta puedes intentar ignorar esto o encubrirlo, sin embargo, David te hace un llamado a fin de que seas honesto contigo mismo y con Dios, y puedas experimentar la libertad del perdón que haya sido prometido por Él. Hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado mucho. Denle like, no olviden suscribirse. Gracias por verlo hasta aquí y nos vemos en una próxima lección Centinela. Adiós.